Dios les bendiga, hermanos, un domingo más, un día más en el cual podemos ver la fidelidad de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Dios les bendiga abundantemente en este día en el cual, ya hemos cantado, hemos alabado al Señor, hemos reconocido su grandeza a través del cántico, a través de la alabanza, a través de la oración, y ahora vamos a estar leyendo la Escritura. Vamos a meditar ahí en Levítico capítulo 6, verso número 8 al verso número 13. La Escritura dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Padre, te adoramos en esta hora, te exaltamos, reconocemos que tú eres bueno, Señor. Síguenos bendiciendo a través de tu palabra, moldeándonos a través de tu palabra, Señor, revelándonos tus planes a través de la palabra. Estamos en tus manos, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Amén. Bueno, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, encontramos en este pasaje algunos elementos importantes en relación a las leyes de los sacrificios. Vamos a ver cada uno de estos elementos que son mencionados en estos versículos. Y el primero de ellos, hermanos, es el altar. Se menciona el altar. Está la palabra altar. Y la primera ocasión en la Biblia en la cual se menciona la palabra altar es allá en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 20. La Escritura dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos cómo Noé aprendió a construir un altar. Fue el primer altar, el primer sacrificio, el primer momento, el encuentro que tuvo Noé y su familia. Y él aprendió a hacerlo. Nosotros de igual manera, hermanos, tenemos que aprender a construir un altar en el corazón de nuestra vida. Tenemos que aprender a levantar un altar en nuestra familia. En los 66 libros de la Biblia que componen la Biblia, encontramos que por lo menos aparece 354 veces la palabra altar. La Biblia recalca el altar, le da importancia al altar. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, verso 24: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Por eso la importancia del altar, por eso Dios demandaba un altar. El propósito era que Dios iba al encuentro con aquel que ofrecía sacrificio: y vendré a ti y te bendeciré. La importancia del altar, era un lugar para encontrarse Dios con el hombre. Altar significa el lugar de encuentro. Precisamente era un instante, un lugar en el cual, un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal, la omnipotencia de un Dios todopoderoso o lo limitado de un hombre, de una persona, el creador de los cielos y la tierra, y también encontrándose con el hombre, el polvo de la tierra. Encontramos, hermano, cómo el altar era ese elemento importante para que el hombre se encontrara con Dios y que Dios se encontrara con el hombre. A través de la Escritura, en el libro de Génesis, hasta
hasta libros más adelante encontramos cómo hombres construyeron altares, cómo Dios se encontró con ellos, cómo Dios habló a sus vidas, cómo Dios cambió el rumbo de sus vidas, de su familia y de su propósito, porque levantaron un altar. Abraham, por ejemplo, levantó un altar. Génesis capítulo 12, el verso 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La importancia del altar, hermanos. ¿Por qué levantar un altar? Vemos en la vida de Isaac, allá en Génesis capítulo número 26, la Biblia también nos muestra en estos versículos cómo Isaac levantó un altar. Génesis capítulo 26, versos 24 y 25, la Biblia dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. A Isaac también aprendió a levantar un altar. Dios se le revelaba, Dios le mostraba los propósitos. Encontramos también a un Moisés en Éxodo capítulo número 17. También este hombre llamado Moisés edifica un altar. La Biblia dice en el capítulo 17 de Éxodo, verso 14 y verso número 15: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Moisés en su peregrinaje aprendió también a establecer y levantar un altar para Dios, y Dios le revelaba y le mostraba su propósito. Josué capítulo número 8, vemos también cómo Josué, este hombre guerrero, también estableció un altar. La escritura dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. En ese lugar Josué estableció un monte, en ese monte estableció un altar para adorar y glorificar a Dios y Dios darle la victoria. David también edificó un altar. Segundo libro de Samuel capítulo 24, el verso número 25, encontramos cómo este hombre, conforme al propósito de Dios, él también sabía acercarse a Dios, cómo Dios le hablaba, cómo Dios le ministraba, cómo Dios le revelaba sus planes. Segundo libro de Samuel capítulo 24, el verso 25 dice: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. David sabía acercarse a Dios, David sabía cómo hablarle a Dios, David sabía cómo adorar a Dios, y Dios le respondía supliéndole cada petición. Vemos cómo Salomón también edificó un altar. Segundo libro de las Crónicas capítulo 1, el versículo número 6, vemos también cómo este rey llamado Salomón, él también edificaba altar a Jehová. Segundo libro de las Crónicas capítulo número 1, el verso número 6 nos dice de la siguiente manera: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón sabía acercarse a Dios y sabía adorar a Dios y sabía establecer un sacrificio para exaltarle. Vemos a Esdras, del libro de Esdras capítulo número 3, verso 1 al verso número 5, como Esdras y Zorobabel llegan a Jerusalén para restaurar el santuario. Pero lo primero que hace Esdras no es enfocarse en lo material, sino que se enfoca en lo espiritual. Lo primero que hace es restaurar el altar. Muchos años el pueblo se había alejado de la adoración al verdadero Dios y se habían desconectado de la bendición de Dios. Ahora Esdras establece un altar, restaura el altar, restaura la comunión, restaura este principio espiritual, y Dios empezó a bendecir al pueblo de Israel para reedificar el santuario. En la escritura encontramos 3 tipos de altares con diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 25, había altares construidos de roca. Jueces capítulo 13, verso 19 al 20, cómo se edificó ese altar para Dios.
Había altares de tierra, según Éxodo capítulo 20, verso 24, versículo que leímos anteriormente. Y Dios le dice: y vendré a ti y te bendeciré. Estaba también el altar de bronce, Éxodo capítulo 27, verso 1 y verso 2. Pero también se encontraba el altar de incienso que estaba en el lugar santo. Éxodo capítulo 30, verso 1 al verso 7. Ahí Dios le dice a Moisés: y allí me encontraré contigo. El altar era un lugar especial, un elemento en el cual Dios obraba en el hombre, se acercaba al hombre, bendecía al hombre y mostraba sus planes. Por lo tanto, el altar era señal de la presencia de Dios. Génesis 12, verso número 7. La presencia de Dios hablando a Abraham, la presencia de Dios dirigiendo a Abraham. El altar es señal de la presencia de Dios. El altar es lugar de misericordia. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 28. Allí se clamaba misericordia y ahí Dios obraba con misericordia. El altar también era un instrumento de mediación, como el sacerdote, según Levítico capítulo 1, verso número 5, como el sacerdote intercedía ante el pueblo por sus pecados y clamaba para que Dios obrara con su poder. Pero sobre todo el altar era un lugar de adoración. Hermanos, no puede haber fuego si no hay altar. Para nosotros hoy en día el altar es ese momento, es ese lugar en el cual su corazón se acerca a Dios. Quizás en estos días no hemos podido estar en este altar aquí en el templo, no nos hemos reunido quizás, y que cuando hacemos el llamado deseamos estar en el altar para adorar a nuestro Dios. Pero ahí en su hogar, ahí en su casa, ahí en el lugar donde usted habita, ahí puede usted establecer un altar a Dios. Ahí puede usted encontrarse con Dios. Ahí puede usted adorar a Dios. Ahí usted puede sentir la presencia de Dios. Ahí puede usted recibir la misericordia de Dios. Ahí puede ser un lugar de mediación donde usted clama por los suyos, por los necesitados. Ahí su hogar se constituye un altar. Cuando usted adora, cuando usted tiene esa comunión con Dios, y ahí Dios se acercará a usted, y ahí Dios le bendecirá, y ahí Dios le ministrará, y ahí Dios le mostrará su propósito, y ahí Dios se revelará, y ahí Dios hará cosas grandes en su vida. Necesitamos establecer un altar. Abraham lo necesitó, Isaac lo necesitó, Jacob lo necesitó, grandes hombres de la Biblia lo necesitaron porque sabían que era un lugar en el cual Dios los bendecía. Nosotros también necesitamos encontrarnos con Dios todos los días de nuestra vida, adorarlo, exaltarlo, ofrecer nuestra vida, y allí encontramos bendición. En el altar Dios nos transforma, en el altar hay salvación, en el altar hay sanidad, en el altar hay bautismo con el Espíritu Santo, en el altar hay poder de Dios, en el altar hay respuesta de lo alto para nuestras necesidades. Hermanos, construya ese altar ahí en su hogar, ahí a través con su familia, adore, exalte, tenga comunión con Dios, y Dios va a responder de una manera gloriosa. Necesitamos un altar, porque antes del fuego tiene que haber un altar, un tiempo de comunión, un tiempo de acercamiento. Segundo elemento que se menciona, hermanos, en estos versículos que leímos en Levítico capítulo número 6. Tenemos el altar, pero también tenemos el fuego. Ahí fue donde se hizo ese sacrificio, el primer sacrificio por el pueblo. Más adelante lo muestra Levítico capítulo número 9, verso 22 al 24. Dios encendió ese fuego en ese altar, solamente en ese altar. Dios es el que decidió que sobre ese altar se encendiera ese fuego. Dios ha decidido encender un fuego en su corazón, porque Dios vio su corazón. Dios vio esa hambre que usted tiene por Él. Dios vio su familia. Dios lo vio desde el instante en el cual usted se dispuso a buscar su presencia. Era un fuego especial y sobrenatural sobre el altar del sacrificio. El fuego era un elemento santo, símbolo de su presencia. Dice que el fuego arderá continuamente. La palabra arderá es un presente progresivo. Nos habla de que siempre tiene que estar encendido ese fuego. Nos habla de arderá, de algo permanente. Nos habla de tiempo, de algo continuo que no se extingue. El fuego arderá. Nos habla también de un desafío, porque no se va a apagar. Y es un desafío de que en estos días el fuego de Dios no se extinga en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestro corazón.
Si Dios lo encendió en su vida o en su hogar, es porque Dios sabe que usted puede mantenerlo al rojo vivo, que usted puede mantener ese fuego encendido constantemente. Arderá continuamente en el altar. Es como una orden. Dios diciendo: yo lo encendí, a ti te toca mantenerlo encendido. Hoy, en estos días que estamos viviendo, quizás se ha querido extinguir o apagar o menguar ese fuego, pero déjeme decirle que Dios es el que lo enciende. Dios es el que pone ese querer y ese hacer para buscarle en nuestro corazón. Dios ha despertado nuestro espíritu para buscarle con todo nuestro ser. Dios dice: arderá continuamente. Es una orden, es algo que se tiene que hacer. No hay una segunda opción. Lo intente o no lo intente, ese fuego arderá. Lo haga o no lo haga usted, ese fuego arderá. Lo desee o no lo desee usted, ese fuego arderá, porque Dios lo encendió, Dios lo puso, Dios lo depositó. Así que, hermanos, esa llama ahí está encendida. Quizás está ardiendo grande, gigante, o quizás está pequeña, pero ahí está. Y Dios la ha mantenido encendida por su misericordia. Ahí está esa presencia en su vida y en su familia por la gracia de Dios, porque Dios sabe que necesitamos de su presencia y de ese fuego hoy en día. Por eso Dios da la orden: el fuego arderá continuamente. Es un grande reto en este momento y en estos tiempos, y no tiene que ser algo como una carga de buscar a Dios. Tenemos mucho tiempo para invertir en Dios. Tenemos muchos minutos y muchas horas para invertir en Dios. Y la orden sigue siendo la misma: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Y no se tiene que apagar, porque el trabajo de los sacerdotes era que cuando estuviera a punto de apagarse, ahí el sacerdote se acercaba para hacer arder ese fuego. Hermanos, el enemigo no quiere que ese fuego siga ardiendo. El enemigo en estos días quizás ha pensado: lo logré. Esos leños no están ardiendo, están humeando en esa familia que no le busca. Logré separar ese fuego de esa familia. Logré enfriarla, logré mi objetivo. Quizás ya no hay fuerzas para adorar o para seguir hacia adelante. Quizás ya no desea el buscar de Dios. Quizás el matrimonio se está quebrantando. Quizás ya las cosas de Dios ya no se hacen con pasión. Pero, hermanos, en medio de ese humo hay algo rojo, hay algo que todavía no se apaga. Y cuando el Espíritu Santo sopla, nos da esa oportunidad de que ese fuego se siga encendiendo. Yo no sé cómo usted ha mantenido ese fuego encendido o cuánto usted ha invertido. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios nos da oportunidades para que ese fuego no se apague, para que esos leños no humeen, sino que el fuego tiene que ser encendido continuamente. Otro elemento aparte del altar, aparte del fuego, el versículo 10 habla de un tercer elemento: la ceniza. Dice que el sacerdote apartaría las cenizas. Y dice en qué momento y en qué tiempo: diariamente, todos los días. ¿Por qué, hermanos? Porque la ceniza produce que el fuego no se siga encendiendo. La ceniza ahoga el fuego. Por eso el sacerdote continuamente sacaba la ceniza del altar, salía del campamento y lo ponía en otro lugar. Así que la ceniza produce que el fuego se apague. Nosotros tenemos, hermanos, que seguir haciendo a un lado aquello que impide que el fuego siga ardiendo. Cosas en nuestra vida, en nuestro ser, un mal enfoque, nuestro tiempo mal invertido, lo que realizamos en otras tareas que quizás podemos invertirlas en buscar a Dios. Déjeme decirle que hay cenizas en las cuales nosotros tenemos que identificar. Usted sabe cuáles son, qué es aquello que afecta a su vida espiritual, que no le deja encender el fuego al rojo vivo y que siga ardiendo continuamente. Necesitamos de ese fuego. Y si sabemos que hay algo que impide que ese fuego siga ardiendo, hay que tomar la decisión de hacer a un lado esas cenizas, de quitarlas, de decirle: Señor, ayúdame. Tomo la decisión de hacer a un lado esto que me afecta, aquello que me afecta, el tiempo mal invertido, malas decisiones, o aquello que no deja que el fuego se encienda continuamente en mi vida, o la misma carne que afecta mi vida espiritual. Usted tiene que decidir y hacer a un lado todo aquello que impide que ese fuego siga ardiendo.
porque Dios siempre ha querido que esa llama se mantenga encendida. Dios siempre ha querido estar cerca del ser humano, del hombre, de su creación, para bendecirlo. Lo encontramos desde Génesis en adelante. Dios en el huerto, ahí en Génesis capítulo 3 versículo 8, Dios paseándose en el huerto para tener comunión con Adán y Eva, llamando en misericordia a un hombre caído por sí mismo. Adán, ¿dónde estás tú? Dios tenía anhelando la comunión con el ser humano. Vemos a Dios en la zarza en Éxodo capítulo 3 versículo 4, buscando a un hombre para tener comunión y prepararlo como libertador de su pueblo. Y ese hombre fue llamado Moisés, y Dios dijo en el verso 8 de Éxodo capítulo 3, he descendido para librarlos. Dios cerca de su pueblo. Que decir, como Dios en la columna en Éxodo capítulo 14 versículo número 24, dice la Biblia que ahí Dios manifestándose, juzgando a los egipcios y conduciendo a sus redimidos en el desierto a través de esa columna, Dios con su pueblo. Éxodo capítulo 40, verso 34 al 35, Dios en el tabernáculo, Dios un Dios cercano, ya no lejos, sobre un monte Sinaí que humeaba y en medio de truenos y relámpagos, ya no sobre una nube, sobre una columna. Ahora Dios cerca de su pueblo, en medio del pueblo, en el tabernáculo, llenándolo de su gloria y declarándose a su pueblo. Pero más adelante, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 1 al 3, Dios en el templo que había sido construido por Salomón, como Jehová de los ejércitos y defensor de su pueblo en su nación. Pero ahora, en estos días, Dios es con nosotros a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con y en nosotros, y Dios desea que ese fuego se mantenga encendido en nuestro ser, en nuestra vida. Es un grande reto, hermanos, en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos donde es fácil desenfocarse y estar enfocado en las circunstancias difíciles, o en las crisis que estamos viviendo, o en las necesidades que llegan a nuestra vida. Todo eso puede producir de que nos desviemos del altar, nos separemos del altar, de que las cenizas sigan creciendo, de que no pongamos nuevos leños para encenderlos. Pero podemos hoy en día mantener ese fuego conectados con la presencia del Espíritu Santo. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y Él nos quiere llevar a ese altar continuamente para que ese fuego se mantenga encendido. Hoy más que nunca el fuego debe arder continuamente en el altar y no se tiene que apagar. Que ese fuego siga vivo, que ese fuego siga fresco en cada una de las familias de la iglesia LIM, y que Dios nos ayude a mantenerlo encendido cuando se termine esta contingencia, cuando se termine toda esta situación, cuando nos volvamos a reunir hasta que Él venga por su pueblo que ha sido comprado y lavado con su sangre preciosa. Necesitamos ese fuego, hermanos. Manténganlo encendido en el nombre del Señor a través de una comunión inquebrantable. ¿Cómo está ese fuego? ¿Cómo está ese altar? Necesitamos hacer a un lado las cenizas, poner leños nuevos, tener ese fuego ardiendo, alimentándolo constantemente, y que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a hacer una oración en esta hora, hermanos. Vamos a orar ahí en su casa y ahí en su hogar. Tome este instante, hermano, y vamos a orar. Usted sabe cómo está esa llama, de qué tamaño está, si está creciendo, expandiéndose o menguando. ¿Cómo está su comunión? Dios nos regala mucho tiempo en medio de esta situación. Vamos a invertirlo para con Dios y en Dios desde nuestro hogar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Reconocemos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu palabra nos recuerda, Señor, que hay un fuego que tú has puesto en nuestras vidas, que tenemos esa grande responsabilidad, Señor, de que ese fuego se mantenga encendido. Atráenos a ti todos los días, diariamente, a buscarte, a quitar la ceniza, a poner nuevos leños, a hacer a un lado todo aquello que afecta ese crecimiento, que ese fuego siga ardiendo. Bendice cada familia de la iglesia LIM, sigue ministrando sus vidas, sigue hablando a sus corazones, sigue, Señor, a través de esa comunión hablando a sus vidas, así como dice la Escritura, y vendré a ti y te bendeciré.
Señor, sigue obrando en cada vida, en cada necesidad. Sigue bendiciendo, Señor, porque tú eres un Dios de bendición y un Dios de planes de paz. En el nombre de Jesús, bendice cada integrante de la iglesia LIM y cada familia. Rogamos en esta hora por todos los hermanos que están enfermos en estos días. Te pedimos que tu virtud sanadora siga fluyendo, que en medio, Señor, de esa enfermedad, tú sigas hablando sus vidas y fortaleciéndoles. Ellos te necesitan, Señor, en medio de esta situación de enfermedad. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Ahí en donde ellos están en su cama recuperándose, obra con poder, obra con tu gracia, obra con tu misericordia, Señor. Fortalece sus cuerpos, fortalece sus vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, bendice las familias que están necesitadas, Señor, en diferentes áreas. Provee todo lo necesario. Bendice, Señor. Extiende tu mano, tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. Sigue proveyendo todo lo necesario para las familias. En el nombre de Jesús, provee en lo espiritual, Señor, que ese altar se mantenga encendido. Tú sigue hablando, bendiciendo, ministrando conforme a tu propósito. Cada familia está en tus manos. En el nombre de Jesús, clamamos por Matamoros, por las familias de Matamoros, por los que están en los hospitales, por los doctores, enfermeros, toda aquella persona que trabaja en el sector salud. Bendice, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús, sigue levantando enfermos en sus lugares. Aunque para el hombre es difícil, para ti no hay nada imposible. En el nombre de que es sobre todo nombre, pedimos por esta ciudad. Tu bendición, Señor, se sigue añadiendo, sigue salvando, sigue ministrando por estos medios de comunicación, sigue hablando a las vidas, a las familias que no te conocen. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros ser instrumentos de bendición para los que nos rodean. En el nombre de Jesús, gracias porque estás con nosotros, porque estás con tu pueblo, Señor, y en nuestro hogar estaremos levantando, seguiremos levantando ese altar para ser de bendición en nuestras familias, y que tú sigas obrando, tú sigas hablando, y que cada vida, Señor, se constituya un sacrificio vivo delante de ti que te glorifica con todo el corazón. Estamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adelante, hermanos, ánimo en el Señor. Seguimos buscando de su presencia, seguimos anhelando de su presencia. Y allí en su hogar, levante un altar, no lo descuide, acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Dios le bendiga abundantemente, y continuamos con las actividades semanales en relación a las actividades de escuela dominical, exploradores, misioneritas, sociedades, jóvenes. Conéctese, esté atento a las indicaciones. Seguimos orando por Matamoros, por Tamaulipas y por México, por el mundo entero. Reciban un abrazo de parte de la familia pastoral. Bendiciones abundantes.